cuanto al edema macular, es la principal causa de discapacidad. Yani Pérez Jiménez. En cuanto al edema macular, es la principal causa de discapacidad visual y la complicación ocular estructural más frecuente en pacientes con uveitis. Es un resultado de la fuga de líquido a través de la barrera hematoretiniana y acumulación a nivel de la región macular, con una distribución característica en la capa plesiforme externa, acumulación de líquido en los espacios subretinianos, engrosamiento de la retina y pérdida de la visión. Alrededor del 44% de los pacientes que padecen esta enfermedad van a tener una agudeza visual peor o igual a 20/60. No todos los tipos de uveitis tienen la misma prevalencia o frecuencia ni la misma severidad. Depende de su etiología, inicio, localización y si está asociada o no a enfermedades sistémicas. En cuanto a la incidencia del edema macular, vamos a encontrar que está más frecuente en la panuveitis en un 53 a un 64%, seguida de las uveitis intermedias. La literatura también reportan diversos estudios, esto que está localizada mayormente o más frecuente en la panuveitis de un 53 a un 66% o un 35 a un 66% en diversos estudios, seguidas de la uveitis intermedia en un 25 a un 70%. Basados en la prevalencia estimada, existen ciertas etiologías que están asociadas más a la localización anatómica, siendo más frecuentes la retinocoidopatia de Birchhoff en un 50 a un 90%, enfermedad de Behçet en un 50 a un 63%, sarcoidosis en un 59%, pars planitis en un 28-52% y en las uveitis anteriores, en la artritis idiopática en un 8-60% y asociadas a HLA-B27 en un 12%. Es importante conocer la barrera retiniana. En el ojo normal, el volumen y la composición del compartimiento extracelular va a estar dado por la barrera retiniana interna y externa, que va a regular la entrada de líquido y de esta manera va a mantener el espacio subretiniano sin presencia de líquido. Esta está conformada por la barrera retinal interna y externa. La barrera retiniana interna va a estar compuesta por la unidad neurovascular, que está dada por las células endoteliales, las microglías y las células de Müller, por un transporte paracelular que está dado entre las células endoteliales por uniones estrechas, ocludinas, claudinas, y por un transporte transcelular. Asimismo, la barrera retiniana externa va a estar dada por las uniones adherentes y estrechas localizadas entre el EPR. Cuando hay un proceso de inflamación crónica que nos genera una alteración en el equilibrio entre la entrada y la salida del agua, a nivel de esto y hay una descompensación de los mecanismos compensatorios de la barrera hematorretiniana, se va a generar un edema vasogénico, va a haber un aumento de la permeabilidad con una disrupción de las uniones intercelulares, tanto a nivel del EPR como a nivel de la parte endotelial, lo cual va a favorecer que todas las sustancias proinflamatorias como VEGF, TNF, TGβ, interleuquina 1, interleuquina 6, provoquen fosforilación intracelular y va a haber una activación de las células de Müller, las cuales van a favorecer y activarse y sintetizar VEGF junto con citocinas proinflamatorias, desencadenando o empeorando esta respuesta a nivel de la mácula. También podemos encontrar que va a haber una disfunción a nivel de las bombas del EPR, los canales iónicos, sodio, potasio, bicarbonato y acuaporina, son los que van a estar relacionados con el desprendimiento de la retina serosa. Con el advenimiento de la tecnología aparece la tomografía óptica coherente. Esta es el estándar de oro para la detección y cuantificación del edema macular. Se han descrito 4 patrones que son el edema macular quístico, siendo este más frecuente, seguidos del difuso, asociado a desprendimiento de retina seroso y alteración en la interfaz vitreoretiniana. El estudio Moss ha reportado que el 72% es un edema macular quístico, un 28% está asociado a un edema macular difuso. Podemos encontrar desprendimientos de retina serosos en un 20 a 65%, con alteración de la interfaz vitreoretiniana en un 10% y 30% asociado a membrana epirretiniana. Con el advenimiento de la tecnología, han aparecido los biomarcadores para evaluar la gravedad de la enfermedad y el pronóstico visual en los pacientes con edema macular. La investigación continúa y lo que se busca evaluar son estos biomarcadores
con una agudeza visual inicial y el pronóstico visual. ¿Qué encontramos? El grosor macular central, el cual el estudio Moss reporta que un cambio en la grosor macular central del 20% va a predecir un cambio de 10 letras según ETDRS. Asimismo, Álvarez y colaboradores mencionan que un incremento en el grosor macular va a estar asociado a una alta probabilidad de la disrupción de la zona elipsoides con compromiso de la agudeza visual. Por eso es importante la integridad de la zona elipsoides, se presencia o no pocos de focos hiperreflectivos intrarretinianos y la desorganización de las capas internas de la retina, los cuales nos hablan de un mal pronóstico de agudeza visual. En cuanto a la variedad o la presentación de los edemas maculares, podemos encontrar en su imagen superior de la izquierda un corte, un B-scan a nivel de la mácula horizontal, en lo cual vamos a evaluar que está preservada la depresión foveal y vamos a encontrar un engrosamiento generalizado de las capas de la retina con espacios hiporreflectivos que son pues, un poco reflectivos, que habla de un edema macular difuso. En la imagen superior de su derecha vamos a encontrar que hay una pérdida de la interfaz vitreoretiniana por una zona de engrosamiento y unos puntos hiporreflectivos intrarretinianos, pérdida de las capas nucleares internas y externas con una presencia de unos espacios hiporreflectivos con disrupción de la zona elipsoide, lo cual nos habla de un edema macular quístico. Asimismo, podemos encontrar en su imagen inferior de la izquierda, en la interfaz vitreoretiniana, múltiples puntos hiperreflectivos, un engrosamiento a nivel de la membrana limitante interna en la zona temporal, con desorganización de las capas de la retina, espacios hiporreflectivos localizados a nivel de la capa nuclear interna y externa, con pérdida de la arquitectura en la capa plexiforme, desprendimiento del neuroepitelio, que nos habla de un desprendimiento de retina seroso asociado a un edema macular, y su imagen de la izquierda inferior vamos a encontrar una pérdida de la depresión foveal con un engrosamiento a nivel de la membrana limitante que nos habla una membrana epirretiniana con una zona de transición, puntos hiperreflectivos intrarretinianos con unos espacios quísticos hiporreflectivos que nos habla de un edema macular quístico más una membrana epirretiniana. La literatura reporta la frecuencia de este tipo de patología y se ha encontrado en diversos estudios que en la panuveitis es más frecuente un edema macular quístico en un 83.3%, algunos otros reportan un 36%, seguido de la uveitis intermedia en un 40 a un 68.9%. Con el advenimiento de la nueva tecnología aparece la multimodalidad. Este caso es un paciente de 15 años con un diagnóstico de paraplanitis que tenía un edema macular uveítico. Vamos a encontrar una fotografía de fondo de ojo, vamos a encontrar un haze vitreo de 1.5 cruces, un disco de borde definidos con una pérdida del brillo del edema pues, a nivel de la mácula. Al hacer la correlación con la angiografía en la fase tardía, vamos a encontrar que hay una hiperfluorescencia a nivel del disco óptico, con hiperfluorescencia a nivel de la mácula, como en los espacios cistoideos, que se extiende el colorante hacia la zona temporal, en una zona de hiperfluorescencia, con un patrón en el helecho en los vasos. Al realizar el OCT scan encontramos que hay una pérdida de la depresión foveal con un aumento o un engrosamiento de la membrana limitante interna a la región temporal, que nos habla de una membrana epirretiniana con unos espacios hiporreflectivos localizados a la capa nuclear interna y externa, que nos habla de un edema macular quístico. Al hacerle el OCT angio encontramos que el pleso superficial capilar no está comprometido, pero al evaluar el pleso capilar profundo, vamos a encontrar que va a haber una zona en la que va a haber un aumento de la zona vascular foveal con una disrupción de los vasos, con una zona de hipoperfusión, pues con unos capilares dilatados a nivel temporal. Esta paciente recibe tratamiento con corticosteroides sistémicos asociados a aciatropina. Vamos a encontrar una resolución del edema macular a los 6 meses, pero una disrupción de la zona elipsoides. El pleso superior, superficial de capilar no va a generar una alteración, pero cuando valoramos el pleso capilar profundo, vamos a encontrar que va a haber un área grisácea que es un área de hipoperfusión capilar.
En cuanto al algoritmo de manejo, es importante saber cuál es la etiología de esta patología, en especial si es una etiología infecciosa. Si es una etiología no infecciosa, debemos estar o conocer si es unilateral, bilateral o si está asociada a una uveitis anterior con un edema macular. Si es unilateral, vamos a encontrar, si es leve a moderada, pues el uso de esteroides perioculares; si es moderada severa, el uso de intravitrio; si hay una falla o está asociada a atracción o anomalías de la interfase, hay que hacer vitrectomía. Cuando es una inflamación bilateral, es importante que la primera línea son esteroides sistémicos que pueden estar asociados o no a implantes de esteroides. Si hay falla en la segunda línea concomitante después de 3 meses de tratamiento, se inician los inmunomoduladores. Si hay falla en este tratamiento, pues la alternativa son la terapia biológica como el adalimumab y el infliximab. Como sabemos, los corticosteroides son el principal pilar del tratamiento de la uveitis. Tenemos tópicos, periculares, intravitreos y sistémicos. Para iniciar el corticoide sistémico, pues la dosis inicial va a estar administrada de prednisolona de 1 miligramo kilogramo con una dosis techo de 60 a 80 miligramos día. Se debe mantener una dosis de mantenimiento menor a 7.5 miligramos kilogramo dosis, con el fin de preservar o tener una adecuada control de la respuesta inflamatoria sin tener efectos secundarios. Está indicado, como sabemos, en el edema macular bilateral. La alternativa para los pacientes con un edema macular leve asociado a una uveitis anterior está el difluprenato. El difluprenato se utiliza, es una solución oftálmica al 0.05 que no contamos en Colombia. Este estudio realizó una valoración de 58 pacientes, 72 ojos, en el cual se evaluó la grosor macular central y si hubo una mejoría o no, si hubo resolución con este tratamiento, encontrando que hubo una resolución del edema macular en un 48% de los pacientes que solo fueron tratados con difluprenato. Por otro lado, los corticoides perioculares se pueden administrar a través de muchas vías. Sabemos que están las perioculares, que se indican edema macular unilateral o en edema macular persistente. Son efectivos para controlar el edema macular, pero las recurrencias son comunes. Y cuando estamos hablando de subconjuntival, este tiene baja penetrancia a la cavidad vitrea. Otra alternativa del tratamiento es la inyección de subtenon, indicada en un compromiso unilateral, en la presencia de edema macular. Se administra cada 6 a 8 semanas hasta que mejore la agudeza visual, pero tiene una alta tasa de recurrencia de un 58%, asociada a una alta tasa de elevación de la presión intraocular. Una alternativa al tratamiento periocular aparece el tratamiento con inyección intravítrea y los implantes intravítreos. El estudio MOS reportó que las inyecciones intravítreas de corticosteroides van a ser más efectivas que las inyecciones perioculares. Cabe recordar que cuando estamos utilizando acetona o triamcinolona, tiene una vida media de 18.6 días en un ojo no vitrectomizado y de 3.2 días en ojos vitrectomizados. Entonces, en cuanto a los corticoides intravítreos, aparece la triamcinolona intravítrea en una serie de casos intervencionistas retrospectivos, en el cual se evaluaron 65 ojos de 54%. Cobb y et al. Reportaron con una mejoría de la agudeza visual en un 50-70%, siendo esta entre 20-80, 20-50 según Snellen, pero una elevación importante de la presión intraocular en un 43%. Entonces, es importante los efectos secundarios con la triamcinolona intravítrea. Alternativa a esto, aparecen los implantes intravítreos de corticosteroides, en este caso el biodegradable, que es la desametasona. El estudio Orion fue el estudio pivotal que evaluó el haze vitrio, la respuesta inflamatoria, la agudeza visual y el grosor macular central en pacientes que se les implantó la desametasona a 0.7 miligramos, evaluándose a la semana 8 y 26 una mejoría de la respuesta inflamatoria en un 42% de los pacientes, con un mantenimiento de esta respuesta o esta mejoría inflamatoria hasta la semana 26. En cuanto a las complicaciones, se presentaron elevaciones de la presión intraocular, pero muy bajas, menores del 5 al 10%, que fueron controladas con tratamiento tópico. En este caso encontramos una paciente de 30 años con un diagnóstico de una enfermedad de BCEP que muestra un desarrollo de un edema macular. Al valorar el BESCAM vamos a encontrar que hay múltiples espacios hiporreflectivos a nivel de la capa nuclear interna y externa y pérdida de la continuidad de la capa plesiforme externa.
Esta paciente recibe un implante de Osurdez y a las 3 semanas de iniciar el tratamiento encontramos que hubo una resolución del edema macular quístico. Otra alternativa para los tratamientos aparecen los implantes no biodegradables, que en este caso es el implante de acetonio fluocinolona, cuya duración es de 3 años. Es un dispositivo de liberación lineal que pues, libera corticoides en una meseta o con una baja solubilidad y pues es lineal. Los efectos están a 3 años, es a radar de medicamentos, aún no lo contamos con ellos en Colombia, pero tiene una alta tasa de complicaciones, en especial la hipertensión ocular, la catarata y la hipotonía. El estudio POINT, en el cual se evaluó los 3 medicamentos, la acetonio de triancinolona, periocular, el intravitrio triancinolona y la desametasona, reportó que una mejoría a las 8 semanas de grosor macular central, en especial en los pacientes con implante de dispositivo intravitrio, y elevación de la presión en los pacientes con implante de dispositivos intravitrios de triancinolona intravitrio. Se han realizado varios estudios que han evaluado los diversos tratamientos en el cual se pues, buscaba mirar como resultados la mejoría de la agudeza visual, la reducción del grosor macular central, el bajo desarrollo de la catarata y de la presión intraocular, pues reportando que los implantes de desametasona tienen mejoría de la agudeza visual y van a reducir el grosor macular central. Como una alternativa aparece el estudio Peachtree, que busca evaluar pues la inyección o la eficacia y la seguridad de la aplicación de triancinolona a nivel de supracoroideo. Es un estudio en un ensayo aleatorizado fase 3 enmascarado, en el cual se administró 4 miligramos de triancinolona supracoroidea versus un grupo placebo el día 0 a la semana 2. ¿Qué reporta este estudio? Que al seguimiento en la semana aproximadamente 24, según la agudeza visual de TRS, el 47% de los pacientes pues, mostró una mejoría de 15 o más letras, y al evaluar el grosor macular central, un promedio o una reducción media del grosor macular de 153 micas, con una baja tasa de efectos secundarios, pues siendo esta una alternativa, pero aún no contamos con esto en Colombia. Una alternativa al manejo son los agentes inmunomoduladores, indicados en este caso en la uveitis no infecciosa, en una inflamación persistente, cuando fracasan los corticoides sistémicos. Una guía de la terapia inmunomoduladora en los pacientes con uveitis no infecciosa, el estudio pues el FOCUS, que fue multicéntrico y también participó Colombia, reportó que en cuanto a la terapia inmunomoduladora, cuando se evalúa la agudeza visual o la mejoría, la inflamación del control y si son o no errores de esteroides, los antimetabolitos o los inmunomoduladores tienen un nivel de recomendación B, a diferencia de la terapia biológica, que tenemos el adalimumab, que tiene un control de la respuesta inflamatoria, mejoría de la agudeza visual y es un tratamiento ahorrador de esteroides con un grado de recomendación A. Otras alternativas para el manejo de estos pacientes aparece el metrotexate intravitrio, que ha reportado, según Taylor y colaboradores, una mejoría de la agudeza visual a los 3 meses de seguimiento y una mejoría del grosor macular central de 425 a 175 micras a los 6 meses, con un periodo prolongado de remisión hasta 18 meses. Otros estudios como el sirolimus, que es el estudio Sakura, reportó en este caso una mejoría de la agudeza visual mayor según ETRS apenas de 5 letras y una reducción del grosor macular central apenas de 50 micras a los 5 meses. En cuanto al agente biológico, pues tenemos la eficacia de los tratamientos de los anticuerpos monoclonales, pues indicados en uveitis no infecciosas con edemas maculares refractarios. Las directrices actuales recomiendan la terapia con infliximab y adalimumab en pacientes con BCEP y artritis idiopática juvenil. Un estudio multicéntrico informó también que el uso del tocilizumab es eficaz para el control de la uveitis refractaria y no infecciosa en edema macular. Otro estudio evalúa el interferón alfa 2A como pues, tratamiento del edema macular refractario con un seguimiento pues, a los 12 meses
lo cual ha encontrado pues que ha sido eficaz este uso también del tratamiento en pacientes con enfermedad de BSEP y presunta tuberculosis intraocular asociada. Como una alternativa al tratamiento, teniendo en cuenta la fisiopatología, aparece ante el VEGF, que es off-label, aparece el bevacizumab y el ranibizumab en pacientes con edema macular refractario. En la actualidad van 11 estudios que evalúan la eficacia del anti-VEGF intravitrio, 9 para bevacizumab y 2 para ranibizumab. Un reciente estudio realizado por la SABA y colaboradores comparó la eficacia del medicamento intravitrio versus la aplicación intravitrea de triamcinolona y se encontró que durante el seguimiento de un periodo de 24 meses hubo una mejoría del edema macular y de la agudeza visual que era equiparable en ambos, pero encontramos que hay una tasa de recurrencia más o menos a 1 o 3 meses en los pacientes con bevacizumab y que necesitaron dosis múltiples de este medicamento. Existen nuevas terapias todavía en cuanto al tratamiento y si hay una falla, a pesar de los tratamientos, un tratamiento coadyuvante en este caso, aparece la vitrectomía cuando hay una membrana con tracción retiniana, cuando hay una inflamación aguda y un edema macular refractario. ¿Qué va a hacer esta vitrectomía? Eliminar los mediadores inflamatorios, mejorar la oxigenación de la retina y liberar esas fuerzas traccionales que comprometen la mácula, encontrando una mejoría de la agudeza visual en un 69%, con reducción de los esteroides comparados al preoperatorio y los inmunosupresores. Para concluir, el edema macular es una complicación común de la uveitis y genera incapacidad visual. Los corticoides son el tratamiento pilar, tanto pueden usarse regionales y sí, van a ser la base del tratamiento. Es una patología de difícil duda y un edema macular. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la parte inicial de la charla, donde hablamos de toda la parte anatómica, fisiológica y los medicamentos que utilizamos en edema macular uveítico. Entonces, ahora quiero que hablemos y participemos todos de la experiencia y de mi experiencia en edema macular uveítico. Yo voy a lanzar una pregunta al público y es, en edema macular secundario o uveitis infecciosa, ¿se utilizan sí o no esteroide sistémico? Si alguien quiere contestar, Claudita. Yo pienso que ya desde que esté la cobertura de la parte infecciosa, sí se puede, claro, tiene indicación de mejorarse con un esteroide sistémico. Sí, entonces esa pregunta nos la hacen frecuentemente, Claudia. ¿Será que le puedo colocar esteroide sistémico a un paciente que tiene toxoplasmosis o que tiene LUES o que tiene TB, o incluso necrosis retinal aguda por herpes? Y definitivamente sí. El esteroide sistémico para el edema macular en uveitis infecciosas sí lo utilizamos una vez tenga la cobertura antiviral o antibacteriana. Y la otra pregunta es si nos colocamos pulsos de esteroide o esteroide oral, y los dos se pueden colocar pulsos de esteroide o esteroide oral entre 1 a 1.5 miligramos por kilo día. La otra pregunta es, ¿cuándo iniciar el esteroide oral en uveitis infecciosas? Entonces, usualmente yo las utilizo, Claudia, a las 48 horas de haber empezado el tratamiento antimicrobiano o antiviral. ¿Tú también? Sí, claro que sí. Quería también saludar a Carlos Mario Rangel, que está acompañándonos hoy y que para que Carlitos también nos pudiera comentar sobre su experiencia, cómo ha sido el manejo del edema macular uveítico. No sé si Carlos está ahí, que nos pudiera como contar qué experiencia ha tenido. Ahí levantó la mano. Ah, no, Carlos, alguien levantó la mano. Carlos Alberto. Sandra, buen día. Carlos Restrepo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Excelente conferencia. Sandra, pues no soy uveólogo, pero quería como puntualizar porque aquí tenemos presencia de residentes y oftalmólogos de todo tipo.
Yo lo que, pues lo que la pregunta es esta, es cuándo y en qué momento en el tiempo de la inflamación recomiendas hacer la inyección de dispositivos de dexametasona intravítrea, porque a la forma como veo yo las cosas, estando en un hospital de referencia, creo que empezamos muy tarde. No sé si estoy equivocado en buscar esa opción en uveitis, obviamente no infecciosas. ¿Cuándo lo inyectas tú? ¿En qué momento de la enfermedad? ¿Qué parámetros tienes para recomendar la inyección de dexametasona intravítrea? Bueno, gracias Carlitos por la pregunta. Antes de eso, voy a devolverme a las inyecciones subtenorales de transinolona. Actualmente las utilizamos, en mi experiencia las utilizo poco. Transinolona intravítrea no la utilizo desde que tenemos el Osurdex, obviamente pues porque ya no está en el mercado la transinolona, pero también porque generaba una presión intraocular muy alta y hacía muchas veces endoftalmitis aséptica. Entonces el implante intravítreо de Osurdex depende si es un edema macular unilateral o bilateral. Si es un edema macular unilateral, lo utilizo rápidamente y muchas veces sin necesidad de terapia sistémica en algunos casos. Cuando es bilateral, lo puedo utilizar como terapia coadyuvante, pero siempre acompañado de esteroide sistémico, inmunomodulador o con un agente biológico. Siempre acompañado de tratamiento sistémico. Y estoy de acuerdo, entre más temprano empecemos el tratamiento con el implante intravítreо de Osurdex, el paciente va a tener mejores resultados porque va a tener menos daños estructurales. Es muy importante tener en cuenta que el Osurdex, como estaba en la charla, tiene una máxima eficacia en la 8ª semana y puede durar hasta 26 semanas. O sea que el paciente entre el 4º y el 6º mes el grosor macular y la agudeza visual empieza nuevamente a disminuir. La agudeza visual y aumentar el grosor macular, por lo cual requieren múltiples terapias con Osurdex, usualmente los pacientes con edema macular uveítico. De acuerdo, Sandrita, en casos severos y unilaterales, yo pienso que de entrada, pues, tiene pie de poner los Osurdex, digamos, además de obviamente, pues, también pensar en terapia sistémica, que seguramente uno lo inicia al tiempo, ¿cierto? Pero esa es una indicación muy importante. Y lo otro es que si uno lleva 3 meses, por ejemplo, con un inmunosupresor, el tiempo máximo que uno le da para pensar o en adicionar o en cambiar. Y además siempre va a estar la posibilidad del intravítreо, que en este caso es el implante, porque en realidad se ha visto que el esteroide como triamcinolona inyectado in vitrio, digamos, directamente, pues tiene primero una opción muchísimo mayor de glaucoma. Y teniendo pues obviamente un implante que lo está liberando de forma permanente, generalmente 3 meses es lo que uno ve de afección real en uveitis. Se hablaba inicialmente que podía durar 4 o 6 meses, pero en uveitis yo diría que uno más o menos espera 3 meses que tenga una acción real, efectiva, digamos, ¿cierto? Usualmente, perdón, sí. Sigue, Claudita. No sé si alguien más tenga algún comentario, quiera contarnos algún caso clínico o preguntas. Yo voy a meter la pata. Yo complemento algo de lo que tú dijiste, Claudia. Usualmente está bien el periodo de 3 meses, pero en pacientes con Bocco Yanaguera usualmente empiezo terapia sistémica con esteroide, empiezo inmunosupresor y también coloco como coadyuvante rápidamente o Osurdex intravítreо. Buenos días. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, Sandra, qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno, yo varias cositas. Una, dependiendo también un poquito lo de la pregunta de Carlos, yo creo que es que uno empieza tratando la uveitis, no el edema macular, ¿sí? Y que ustedes lo han comentado, pero como digamos, de una forma, digamos, paralela. Entonces uno empieza tratando la uveitis y si el edema no responde, pues ya tú pasas, por ejemplo, a los Osurdex. Creo que es muy importante en los edemas, en uveitis, porque estas enfermedades son crónicas, que a veces son muy difíciles de controlar, y mientras uno más rápido intente
mejorar ese edema para poder recuperar visión. Muchas veces en estos días incluso haciéndole un OCT de mácula a un paciente de Claudia, el enfase no tenía edema, pero el enfase en la elipsoides era, digamos, hiporreflectivo de forma generalizada. Y esos son pacientes que no van a ver bien, que van a tener una función visual, así uno vea la línea de elipsoides homogénea. Esos pacientes deben tener alguna, pues asume uno que tienen alguna secuela de agudeza visual. Entonces, al edema macular, pues aunque uno empiece con el tratamiento, pues igual hay que estar muy vigilante con esos pacientes que son difíciles, pues a veces de manejar esos edemas recalcitrantes. Yo no he tenido buena experiencia, digamos, con antiangénicos realmente. Eso yo lo dejo como para cuando ya no tengo nada más que hacer y nada me funciona. Es como una lotería, pienso yo. Y Claudia y yo empezamos con el estudio aquí del cirulimus. Uy, no, mira, con 2 pacientes que tuvimos, no nos salimos del estudio. El cirulimus pues no se consigue acá, pero no fue una experiencia muy agradable. Muchas gracias. Y no, y de verdad, pues yo no he vuelto a ver también mayores estadísticas como de cirulimus realmente. No. Entonces, Yo creo que ese cirulimus nació muerto como algunas otras patologías. A mí me encantaría aquí tener el implante, el chiquito que se pone sí, el que se pone pues en esclera, que nunca llegó, y ese mantiene unos niveles, digamos, más largos que los Urdex, no es intravitrio, y ese lo podría uno mantener más tiempo, y se supone que da menos efectos secundarios de presiones intraoculares altas. Hay que tener mucho cuidado con el Urdex en pacientes fáquicos, de todas maneras. Bueno, no sé, como eso era lo que quería. Muchas gracias, Catalina, y gusto en saludar. muchísimas gracias. Justamente, entonces, estamos hablando de nuestra experiencia y de mi experiencia. En el implante intravitreal Surdex, estoy de acuerdo con lo que han dicho, y yo también los manejo así, y lo que está reportado es que hay un aumento de la presión intraocular. En mi experiencia, pocos pacientes tienen aumento de la presión intraocular. Hay unas contraindicaciones que pueden ser absolutas para unos y relativas para otros, como por ejemplo, ojo único, por ejemplo, glaucoma, y muchos lo colocan en ojo único y en glaucoma. En mi caso, en mi experiencia, no lo pongo. Para mí es una contraindicación absoluta. Un paciente con glaucoma no utilizo implante intravitreal Surdex, y tampoco en pacientes con ojo único. En cuanto a la experiencia con el cirulimus, claro, el cirulimus no lo utilizamos, lo mencioné porque hace parte de la historia. Y los que estuvimos en el grupo Sakura, tuvimos pacientes, los pacientes que yo recluté, les fue muy bien, pero hubo resultados catastróficos a nivel mundial. Por eso el cirulimus yo creo que nació muerto, como dice Catalina. Y en cuanto al anti-VEGF, que es off-label, realmente sí funciona. Yo solamente lo utilizo para membranas neovasculares inflamatorias o cuando viene hemorragia vitreal y secundaria. Sí funciona, pero requiere demasiada dosis. Y para eso tenemos el implante intravitreal Surdex, para mí es la primera opción. Obviamente, si el paciente ya tiene cobertura de tratamiento sistémico. Vamos a dar el paso a la doctora Catalina y al doctor Carlos, que están levantando la mano. Qué pena, sí. Una cosa que es muy importante en uveitis, y es edemas maculares que no te respondan, y eso va para retina también. Muy importante hacer una angiografía de campo amplio. No vaya a ser que tengan una vasculitis periférica con zonas de no perfusión y que esa sea la causa, que la vas a resolver con un láser. Entonces, eso también, siempre estar muy pendiente pues del tema de los exámenes. Y antes de que existieran todas estas cosas, pues a mí me tocaron varias pacientes que pues no teníamos ni campo amplio ni nada de esas cosas, y aún sin tracción vitreoretinal,
me ha ido o me fue muy bien y siempre lo tengo ahí presente con la vitrectomía. Desafortunadamente, como uno espera, que la vitrectomía también como último recurso, muchas veces sin mejoría de visión, pero sí mejorando edema. No es de evidencia ni nada, pero hay que tenerla en cuenta, a pesar de que uno no tenga una tracción manifiesta, si no hay nada más pues para hacer. Sí, sí, estoy de acuerdo con Catalina que en los pacientes con uveitis debemos tener exámenes como el OCT, el angio-OCT y la angiografía de campo amplio, que son fundamentales para mirar zonas de perfusión y mirar vasculitis periférica y realizar láser si necesario. ¿Hay más preguntas? Voy a hacer una pregunta en chat que el doctor Carlos Mario Rangel pregunta, ¿qué opinan del esteroide supracoroideo Chipere? Se escribe con X. Carlos Mario, yo no tengo experiencia con el supracoroideo, entonces pues no puedo dar como una opinión personal. No sé si tú lo hayas utilizado o tengas algún estudio para que estés incluido en ese estudio y que lo hayas utilizado, porque yo no tengo experiencia en él. No sé si esté aquí en Colombia, pues tengo la duda como si esté aquí en Colombia, la verdad. No sé si Carlitos ha tenido experiencia con él. Otra pregunta, muchas gracias por la charla. Entiendo que en los casos de sífilis ocular se recomienda la terapia con esteroide sistémico. Si hay una reacción de Jarisch-Herxheimer, pues que no sé cómo se pronuncia bien, se podría y debería entonces usar en los pacientes de rutina luego de esos 2 días de inicio antibiótico. Pregunta Sara Mesa. En mi experiencia, yo los cubro con esteroides siempre los pacientes con uveitis infecciosa, le hago unos ciclos de esteroide sistémico. El paciente mejora rápidamente el componente inflamatorio, porque el antibiótico mejora el componente infeccioso y el esteroide nos va a ayudar rápidamente a mejorar el componente inflamatorio y nos va a ayudar incluso a que no se presente un edema macular o que no sea un edema macular tan severo o que no se presente esta reacción característica del Lewis. El doctor Marcos Restrepo tiene la palabra, está levantando la mano. Marcos. Marcos. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, buenos días. Ok, perfecto, buenos días, ¿cómo están? Una pregunta pues desde la ignorancia total. ¿Se ha utilizado de pronto en estos edemas maculares recidivantes o recalcitrantes el láser subumbral macular para el manejo de estos? No sé si saben algo, si han leído o si lo han hecho. Yo no tengo experiencia con láser subumbral. Yo no he visto mayores reportes con respecto a eso, Marcos, la verdad. Sí. No sé si el resto de los retinólogos que están, de pronto, tengo alguna experiencia. Pues en uveitis no. No. Mil gracias. Uveitis tampoco yo. Recordar también los biológicos como tratamiento. En los casos ya de edemas crónicos, ¿cierto? Me parece importante pensar que si el paciente no tiene un control efectivo de la enfermedad, tenemos ya la posibilidad de usar biológicos, que definitivamente se han demostrado como una excelente alternativa. Tanto adalimumab como infliximab son los que más experiencia tienen. También ya se han trabajado con interleuquinas, pues los antiinterleuquinas, y me parecen una muy buena alternativa. Entonces, siempre pensar en que realmente si tenemos o no controlada la enfermedad. Porque lo que pasa es que lo que decía Catalina es, o sea, debo que controlar la uveitis para lograr tratar el edema. O sea, si yo no tengo un control real de la enfermedad, pues el edema va a ser simplemente secundario a esa situación. Entonces, simplemente recordar la opción de optimizar siempre el tratamiento, que me parece súper importante. Ahora, en cuanto a la subtenoniana, tal vez todavía tenga algún uso, que yo lo hago de hecho en niños con intermedias, que hacen un importante componente de edema macular y la primera causa de baja visión en ellos o de pérdida visual. Entonces me parece importante tener esa alternativa de una subtenoniana
que inicialmente puede mejorar visión y recuperar el edema de la mácula, mejorar la vitreitis. Entonces, en una parsplanitis, por ejemplo, de novo, en que hay un paciente que tiene mucho más compromiso asimétrico o compromiso básicamente en un ojo, tenemos la alternativa de poner una subxenoniana sin tener que inicialmente, de entrada, digamos, poner unos Subex. Entonces, no sé si hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, pues, y agradecimientos, la doctora Clara Londoño, y Gracias. no, muchísimas gracias. Clarita, pero quiero cerrar aquí con la terapia biológica. Lo que tú acabas de decir, el adalimumab es recomendación A, igual que el infliximab, y para uveitis crónicas, con edema maculares crónicos, el tocilizumab ha tenido muy buenos resultados y tiene unos reportes muy buenos en cuanto al edema macular uveítico. Y también las antiinterleuquinas para edema maculares refractarios. Y otra cosa que quería decirte en cuanto a la vitrectomía, pues usualmente la utilizo cuando hay edema macular uveítico con membrana retinal principalmente, o si hay hemorragias vítreas. Bueno. Excelente. Muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si aún tienen alguna inquietud, algún comentario. Excelente conferencia, Sandrita. Te agradezco muchísimo por aceptarnos la invitación y a todos los que asistieron pues hoy con nosotros. Y no, muchísimas gracias. Muy buena Muchas conferencia. gracias a todos. Un abrazo para Gracias, todos. doctora. Excelente charla. Muchísimas gracias. Feliz día, gracias. Te recuerdo hacer la evaluación de la conferencia y hoy ya terminamos el bloque de uveitis. Entonces agradecemos pues a todos haber participado en nuestras conferencias. Muchísimas gracias.